Sabemos que el agua es vida, ¿cierto? Cuando dejamos el agua estancada, se pudre. Lo único que limpia las aguas son las bacterias. Son bacterias que no tienen oxígeno, entonces cogen toda esa contaminación para alimentarse, el oxígeno. Las que no tienen, no necesitan oxígeno, y otras que sí necesitan oxígeno, pero también pueden no necesitar oxígeno. La fórmula del agua es H2O y se hizo de esta manera porque el oxígeno es muy importante para el agua. En la naturaleza vemos en la creación que están las cascadas, que están los meandros de los ríos, y eso es para que la molécula de agua se rompa y coja más oxígeno. Se libera el H2 y van cogiendo oxígeno. ¿Qué limpia ya las aguas? Cuando nos metemos a un río, las piedras son babosas, ¿cierto? Tienen baba y todo lo que tenga piedra es baba. Esas son las bacterias que limpian las aguas. Así funciona en la naturaleza. Todas las plantas de tratamiento, absolutamente todas que existen, funcionan. Pero si se dan cuenta, todas tienen que adherir oxígeno, ¿cierto? Otras quitarles el oxígeno para que esas bacterias limpien. El problema es que las bacterias al trabajar, como todo ser humano, produce lodo. Y en la mayoría de las plantas tiene que haber un tratamiento de lodos aparte. Y el lodo es muy complicado porque tiene un agua que no se limpia si no se le pone prensa. Y eso sale muy costoso. Los que usan químicos es para agilizar ese lodo, para agilizar, pero queda el químico en el agua, ¿cierto? Entonces, tenemos las bacterias que consumen oxígeno, que son las aerobias. Tenemos las anaerobias, pero la parte nuestra tiene la bacteria anoxa o la zona anoxa. ¿Qué es la zona anoxa? Es donde hay ese tipo de bacterias que unas necesitan oxígeno, entonces cojan lo de la orina y otras que lo transforman en nitrógeno. Esa es la razón por qué se llama biolodos anox. Bio, porque son las bacterias, lodos, porque hay tratamiento de lodos, y anox, porque hay una zona anoxa de denitrificación que evita que se propaguen las algas en los ríos, en el mar que salgan también algas. Eso es la tecnología. Yo en mi trabajo diseñaba todo tipo de plantas de tratamiento en Suecia, pero nos dimos cuenta en un viaje que yo hice a Colombia que faltaba agua. Habiendo tanta agua, faltaba agua. Entonces empezamos con Transfor Ecoescandia porque la empresa que nos enseñó esto en Dinamarca se llama Transfor. Entonces, para seguir, hicimos varias plantas, trabajamos con los petroleros, porque también tenemos una bacteria que se come el hidrocarburo. Y bueno, empezamos a trabajar con estas plantas, pero como te decía antes, nos dimos cuenta que la industria tiene gran problema porque, por ejemplo, una industria las curtiembres están ocupadas en curtir sus pieles. Entonces no hay el personal para que maneje las plantas de tratamiento. Y ahí surge la idea de que podíamos nosotros aliviar ese problema dentro de la industria. Una cosa que se me había pasado es ¿por qué esa mata? ¿Por qué escogimos esa mata? La Phragmitis communis. La Phragmitis communis viene de los montes Apalache, pero hay 6,000 clases. En Colombia, en nuestro país que es tan rico, encontramos la de tallo rojo, que es
que ¿qué hace? Transporta oxígeno. Entonces, cerca de las raíces se hacen las bacterias aerobias, lejos las anaerobias y en el medio las anoxias, ¿cierto? Con eso, al mirar que esa planta era mucho más efectiva que en otros sitios, ocupaba menos espacios, entonces decidimos que podíamos hacer biolodos. Y también para tratar los lodos, porque en las plantas convencionales lo más costoso es el tratamiento de lodos. Y en general, pues como el agua es vida, el mantenimiento de las plantas tiene que ser de personal que sea capacitado. Y así empezamos a trabajar con biólogos. Llegamos aquí con Transfor Ecoscandia, porque como dije al principio, Transfor Root Zone está en Dinamarca y el danés fue el que nos enseñó esta tecnología. Con Transfor Ecoscandia trabajamos mucho en el Casanare, en San José Guaviare, con petroleras, en el Putumayo, bueno, en toda la zona candente de Colombia realmente. Pero hacíamos las plantas, las petroleras nos hacían el contrato y trabajamos mucho tiempo con las petroleras. Nos cansamos realmente de viajar y pues de las amenazas, ¿no? A nosotros nos tuvieron mucho tiempo amenazados, sobre todo a Hans por ser extranjero, y ahí surge la idea de formar a biolodos y viendo que había enorme necesidad del tratamiento de lodos. El tratamiento de lodos era uno de los mayores problemas que tenían todas las plantas de tratamiento. Estábamos trabajando en San José Guaviare con la DEA, les hicimos la planta y de allí nos amenazaron y nos tocó irnos a Suecia. Pero ya habíamos pedido con la CAR los permisos. Duraron 5 años y por fortuna el director de la CAR, que tenía que firmar los permisos, llegó a Suecia a unas conferencias y allí lo encontramos, le mostramos la tecnología y fue como salió la licencia de biolodos. Resolvimos venirnos del todo, ya con biolodos, y empezar a trabajar con las diferentes industrias. Esa es la historia de cómo se fue cambiando. El nombre, claro, no quedó Transfor Ecoscandia porque estábamos amenazados con Transfor Ecoscandia. Entonces, por eso quedó Biolodos. ¿Y por qué Biolodos? Por sus lodos tiene aún más material, más bacterias para limpiar. Y por fortuna, pues encontramos un excelente sitio allá en Mosquera, que no lo alquilaron, es alquilado, y empezamos a abrir biolodos. Fue un poco difícil, a nosotros nos ayudó mucho la organización sueca SIDA, que en estos momentos está acá. Entonces ellos nos ayudaron a construir parte de la planta, no todo, parte de la planta. Y yo di muchos cursos en muchos países que era como parte de contribuir con el SIDA. Ellos piden eso, ellos ayudan económicamente, pero a la vez uno tiene que dar capacitación en diferentes países. Así fue como di capacitación en Argentina, en República Dominicana, en Centroamérica, bueno, en diferentes sitios. Y la parte más importante ya fue el desarrollo y el crecimiento. Se fue dando ya el crecimiento, más nos buscaban y más nos buscaban. Ya cuando llegamos los de la CAP, bueno, iba un grupo, pero un grupo que se interesó muchísimo en la tecnología y que de esa manera, en esa época, ellos ayudaron de cierta manera. Cuando ya se conoce la tecnología, yo di muchas conferencias hasta en la CAR, ya la gente empieza a creer y cuando ve los resultados. Lo importante son los resultados, los análisis y toda la investigación que hicimos. Hay papers
con la investigación que hemos hecho. Inclusive los de Water, que dan conferencias en todo el mundo, han publicado algunos papers que hemos escrito. Eso atrae y eso crea respeto dentro de las autoridades ambientales. Lógico, tratan de pedir más y más y más cosas, pero creo que todo quedó como muy claro. Cada 3 meses teníamos nosotros que hacer unos resultados muy exhaustivos de que se realizaba el tratamiento y entregarlos. Y nos fuimos dando cuenta cada vez más que aquí, por ser trópico, las plantas funcionan mejor, porque los rayos del sol nos dan directo y no como en otros países que tienen estaciones. Entonces, podemos decir que el mejor sitio para la tecnología fue el trópico, fue Colombia. Y sabíamos que era el mejor camino, empezando porque esta tecnología para el mantenimiento es muy económica, mientras que las otras plantas, un biodigestor, lagunas de oxidación, todo el resto de otras plantas necesita mucho costo en mantenimiento. Mientras que acá, listo, se hace la construcción, puede ser igual a las otras plantas el costo, pero el mantenimiento es muy, muy económico y los resultados son mayores, porque me atrevo a decir que puede ser una de las pocas que tiene la zona Noxa y que acaba con el buchón de los ríos, con las algas que salen en las playas. Eso no pasa con nuestra tecnología. De hecho, yo vivo en Santa Marta y todos los días veo y digo, uy, aquí hace falta un biólogo. En Barranquilla. Toda esta zona tiene grandes problemas con el tratamiento de agua. Si ustedes ven aquí Santa Marta, el problema mayor es que en todos lados hay agua residual. Y vuelvo y digo, teniendo la experiencia, sabiendo el manejo, es mucho más fácil abrir un biólogo y decir, venga, a los hoteles, tranquilo, yo les recojo sus aguas, las trato y les doy un certificado. A que ellos mismos, cuando llega tanta gente, estén mirando qué hago con mis aguas. Y si ustedes han visto las noticias de Santa Marta, la gente se está enfermando porque tiran las aguas al mar y se está enfermando. Lo mismo en Barranquilla, hay mucha industria también. De hecho, hemos trabajado con la industria, tenemos plantas allá que construimos nosotros hace ya unos añitos para la industria. Y todo este sector, inclusive hasta la Guajira. Además que el agua se puede utilizar para riego. Entonces no hay necesidad de gastar agua potable para riego, sino para los cultivos se puede hacer las plantas. Yo creo que tiene mucho futuro, mucho futuro. Y cada vez más la gente cree, porque han visto los funcionamientos de su planta. Por ejemplo, en Valledupar pusieron muchas plantas que en el momento no funcionan. Ninguna funciona. Mientras que con las nuestras siempre estarán funcionando. Entre más pasa el tiempo, mejor el funcionamiento, porque es la naturaleza propia, la naturaleza la que está trabajando. El uso de la naturaleza para que se autolimpie. Hay que saberlo hacer, hay que observar, pero es únicamente la naturaleza. El oxígeno, el agua en movimiento y la observación, la misma naturaleza. Voy a tomar algo que en la Biblia dice que cuando salió el pueblo de Israel al desierto, ¿cierto? Les mandaban que abrieran un hueco para hacer sus necesidades y las taparan. Entonces, desde ahí vemos que la misma tierra, porque son tierras con mata, en la tierra están las bacterias, la mata transporta el oxígeno en donde se nos hacen todas las zonas que necesitamos para que las bacterias vivan. Entonces
es lo lindo de la observación de la naturaleza, la utilización de la naturaleza.